pensemos en que las islas son, le llamamos nodos, y que estos nodos están conectados por aristas, ¿sí? Entonces, lo que hizo Euler fue decir, reducir este problema a esta cuestión simplecita de pelotitas y líneas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que razonar sobre pelotitas y líneas es mucho más simple que razonar sobre puentes e islas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de los grafos? Que yo puedo tomar un problema de la vida real y modelarlo en una estructura sobre la que yo puedo razonar muy fácilmente, y existen muchos algoritmos para trabajar sobre esa estructura, ¿sí? Entonces, lo principal de los grafos es poder modelar cierto problema de la realidad, ¿ya? Para poder trabajar de forma más fácil en él. Pasemos a la definición formal, pues, ¿ya? Un grafo G se define como un par B, E, donde B es el conjunto de nodos o los vértices, ¿ya? Entonces un grafo está formado por un conjunto de nodos, y además tenemos un conjunto de aristas que se define como una relación entre los nodos, ¿sí? Típicamente dibujamos un grafo como pelotitas y las líneas entre las pelotitas, ¿sí? son las aristas o lo que dice que hay una relación entre los nodos. Así, para entrar en algunos detalles, cuando tenemos... son cosas que hay que fijarse bien en los problemas. Cuando tenemos una arista que va de un nodo a sí mismo, la llamamos un loop, ¿ya? Típicamente los loops como que nos molestan, ¿ya? Entonces hay que fijarse bien en los problemas, si es que te ponen como restricción del problema que nunca van a haber loops, o si es que van a haber, tengo que saber trabajar con ellos, ¿ya? A veces uno se los puede sacar y como no considerarlo en el grafo, pero hay que tener cuidado con eso. Y la otra cosa que a veces molesta también es que yo puedo tener más de una arista entre un par de nodos, ¿sí? Eso se le llama aristas paralelas. En general también me molesta tener aristas paralelas cuando estoy trabajando en un problema, así que cuando lean un enunciado fíjense bien en eso. Si es que la restricción del enunciado exige que nunca van a haber aristas paralelas, o si es que sí van a haber, ¿ya? Porque si es que si hay aristas paralelas, a veces van a tener que hacer un if ahí, como que si es que hay tal cosa, hago otra cosa, ¿ya? Bueno, si es que un grafo no contiene loops en listas paralelas, se llama que un grafo simple, ¿ya? O sea, dependiendo del problema que yo estoy modelando, puede ser que la relación que exista entre los nodos tiene una dirección, ¿ya? Entonces, si es que las aristas tienen una dirección, es decir, a mí me importa que el nodo 1 vaya al 3, no es lo mismo que el 3 vaya al 1, llamamos que es un grafo dirigido y generalmente lo representamos con flechitas, ¿sí? Si es que el grafo no tiene esta noción de dirección, llamamos que es un grafo no dirigido, ¿ya? Típicamente atacar problemas de grafos dirigidos va a ser distinto de grafos no dirigidos. Las cosas que se cumplen son distintas, ¿ya? Entonces, eso es algo importante. La primera vez que cuando lean un problema de grafo, lo primero que tienen que ver es ver si las aristas tienen dirección o no, porque dependiendo de eso va a haber distintas formas de atacarlo. Vamos ahora, estoy viendo varias definiciones ahora para después poder hablar con más soltura de estas cosas, ¿ya? Entonces, un camino se define como una secuencia de nodos unidos por aristas. ¿Por qué pongo aquí camino entre paréntesis simple y entre paréntesis distintos? En general, uno siempre habla de caminos simples, es decir, caminos que no repiten nodos, ¿ya? Pero más en general también se puede hablar de caminos que sí repiten nodos. Pero en general siempre en los problemas vamos a hablar de caminos simples, es decir, caminos que no repiten nodos. El largo de un camino está definido como la cantidad de aristas que pasa, que hay en el camino. Entonces, por ejemplo, este camino entre 1 y 4 es de largo 3, ¿sí? Y la distancia entre dos nodos es el largo del camino más corto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el camino más corto que pasa entre 1 y 4? 1, 2, 4, ¿cierto? A pesar de que existe este camino, hay un camino más corto que es 1, 2, 4, entonces la distancia entre 1 y 4 es 2, porque es el largo del camino más corto, ¿ya? Estas son cosas bastante simples. Otra cosa importante en los nodos, o sea, en los grafos, es la noción de conectividad, ¿sí? Entonces decimos que un grafo, primero, la noción de conectividad solo se aplica a grafos no dirigidos. Más adelante vamos a extender esta noción cuando tengamos grafos dirigidos. Pero cuando yo hablo de conectividad, me refiero a grafos no dirigidos. Entonces se dice que un grafo es conexo si es que entre cada par de nodos existe un camino. Es decir, está conectado. Yo puedo ir de cualquier nodo a cualquier otro, por algún camino. Entonces, por ejemplo, este grafo es conexo, pero el de acá no, porque por ejemplo entre 2 y el 6 no puedo ir, entre 5, o sea, no me puedo pasar de acá para acá, ¿ya? Eso también es importante porque a veces los problemas está como la restricción que el grafo es conexo y a veces no.
Entonces, generalmente cuando no es conexo, lo que yo tengo que hacer es como aplicar el algoritmo para cada uno de estos de estas componentes, que se llaman las componentes conexas. Es decir, si yo tengo un grafo cualquiera que no necesariamente conectado, le llamo una componente conexa, como un subgrafo maximal que está conectado, ¿sí? Entonces, generalmente cuando el problema no está como restricción de que el grafo sea conexo, generalmente lo que uno hace es aplicar el mismo algoritmo sobre cada una de estas componentes conexas, ¿sí? Eso. A veces el problema sí tiene como restricción que es conexo, ¿sí? Entonces esas son cosas que se tienen que ir preocupando cuando lee los problemas. Ya, otra definición importante, la noción de ciclo, que un ciclo es simplemente un camino que parte y termina en sí mismo, ¿sí? Llamamos ciclos, bueno, aquí también extendemos la noción de que o sea, un ciclo que no repite no, salvo quizá el primero, donde se juntan. ¿Ya? Voy a un problema que va a salir el día en la tarde, es bien fácil, que con todo lo que hemos visto se podía atacar. Y vamos a ver cómo lo resolvemos, pues, ¿ya? Entonces, el problema es el siguiente, yo tengo un conjunto de nodos, ¿ya? Que inicialmente están todos separados, ¿sí? No existe ninguna lista. Y yo tengo ciertas restricciones entre las aristas, ¿sí? Es decir, o sea, entre los nodos. Yo no puedo crear una lista entre el nodo 1 y el nodo 3, ¿sí? Entonces me dan una lista de esas restricciones, ¿ya? Entonces, me dicen lo siguiente, si yo tengo tengo n nodos, ¿sí? Y tengo m restricciones, donde m es menos estricto que n menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me van varios nodos, ¿sí? Y me dicen m restricciones, por ejemplo, que entre este nodo y este nodo no puede haber arista, entre este y este no puede haber arista, ¿sí? Van diciendo restricciones de ese tipo. Entonces, lo que yo quiero hacer es conectar estos nodos de forma que entre cada par de nodos el camino, el largo de la distancia sea lo más 2. ¿Ya? Entonces lo que me preguntan es primero dar un grafo que cumpla esto y lo segundo que tenga la menor cantidad de aristas. ¿Sí? Entonces, los dejo pensar un rato. ¿Se entendió el problema? ¿Alguien no lo entendió? ¿Sí? O sea, yo tengo que conectar estos nodos sin ocupar estas restricciones que vieron. O sea, no puedo poner arista entre aquí y acá. Y entre cada par de nodos, la distancia tiene que ser a lo más 2. Bueno, la definición de grafo es bastante general, ¿ya? Y un tipo de grafo que es muy importante, ¿sí? Hay muchos problemas en donde los grafos que les dan tienen esta restricción, estos grafos son los árboles, ¿ya? Hay bastantes definiciones equivalentes de qué significa qué es un árbol, ¿ya? De partida, un árbol es un grafo conexo G, ¿ya? Es decir, entre cada parte no existe un camino tal que G no tiene ciclos, ¿sí? Si es que un grafo conexo que no tiene ciclos es un árbol. Si le quito cualquier arista, entonces deja de ser conexo. Si le agrego cualquier arista, entonces pasa a tener ciclos. Existe un solo camino entre cada par de nodos. Y si G tiene n nodos, entonces tiene n menos una arista, ¿ya? Entonces todas estas son definiciones equivalentes de lo que es un árbol. ¿Por qué les digo todas estas? Porque generalmente los problemas no les dicen les doy un árbol, sino que se lo explican de alguna de estas formas. Entonces, por ejemplo, pueden decir, tengo nodos de tal forma que entre cada par de nodos existe un camino y un único camino. Entonces, si les dicen eso, quiere decir que es un árbol. ¿Cuál es la gracia de los árboles? Que hay varias cosas en que yo puedo hacer en los árboles que no puedo hacer en los grafos generales, ¿ya? ¿Qué es lo que lo hace simple a los árboles? Esta restricción de no tener ciclo, ¿ya? Entonces, quizás suene medio raro llamarle árbol a esto, porque generalmente cuando uno está pensando en árboles piensa en algo así, ¿cierto? Y la idea es que si yo tomo un árbol y pesco cualquier nodo y como que lo levanto, entonces me va a quedar esta relación como de donde yo tengo padres y cada nodo tiene ciertos hijos, ¿cierto? Entonces a veces es más útil ver los árboles de esta forma, ¿ya? Y a veces es más útil verlos de esta forma, ¿ya?
En general, ¿qué no ocupo yo como raíz? Es indiferente, ¿sí? O sea, bueno, a veces va a haber que escoger a veces hay mejores raíces que otras, pero en general, cuando yo tomo un árbol y se llama enraizarlo, si escoger uno como raíz, generalmente yo tomo cualquier nodo como raíz, ¿sí? Y entonces, tengan en mente eso, que los árboles son bien importantes porque hay varios problemas que se trabajan específicamente en árboles. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos de esas cosas. Ya, entonces, ya bien bonito los dibujitos, ¿cierto? Las pelotitas en la pizarra, pero ¿cómo representamos un grafo en el computador? ¿Ya? Entonces, existen al menos como dos formas que son como las tradiciones. La primera es lo que se llama la matriz de adyacencia, ¿sí? Que es, yo a cada nodo le asigno un número, ¿cierto? Generalmente, en los problemas a los nodos los numeran desde 1 a n, donde n es la cantidad de nodos. Entonces yo lo que puedo hacer es, en una matriz de n por n, donde en cada posición hay un 0 y un 1, puedo marcar con un 1 las posiciones donde existe una arista. Entonces, por ejemplo, aquí existe una arista entre 1 y 2, entonces yo pongo un 1 en la posición 1,2. ¿Sí? Si se fijan, esto me permite representar grafos no dirigidos, pero ¿qué cosa particular cumpliría la matriz si es que el grafo es dirigido? O sea, es no dirigido. ¿Cómo se vería la matriz si es que el grafo es no dirigido? Sería asimétrica, ¿cierto? Porque si es que yo tengo el 1,2, tú también tendría el 2,1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto sería simétrico. Y si es que no tengo loops, es decir, aristas en la misma, dentro del mismo nodo, también la diagonal tendría puro cero. Detallitos. Aquí yo estoy numerando desde 1, ¿cierto? Pero en el computador yo numero desde 0. Entonces, es una cosa que siempre tienen que tener en cuenta cuando programan. Hay como dos estrategias típicas. Uno es como cada vez que les dan generalmente los problemas se los numeran desde 1. Entonces, ustedes cuando le mencionan un nodo, les van a dar el número enumerado desde 1. Entonces, lo que pueden hacer es restarle 1 para poder trabajar desde 0. O lo que yo hago, que es más fácil, es simplemente hacer la matriz como de una posición más extra donde no guardan nada. ¿Sí? Entonces, aquí ponen como el 0, 0, y esas posiciones simplemente no la ocupan y mencionan a los nodos tal cual como se los pasan. Entonces, son como detallitos. Ya. ¿Qué ventajas tiene usar una matriz de adyacencia? Lo primero es que saber si dos nodos están conectados es tiempo constante, ¿cierto? Entonces, si a mí me dan dos nodos y les pregunto, ¿existe una lista entre ellos? Yo voy a la posición y veo si hay uno o no. Entonces, eso es tiempo constante. Además, otra cosa churi que tiene esto es que yo puedo agregar y eliminar aristas así súper fácil, ¿sí? Entonces, simplemente pongo un 1 o pongo un 0 en las posiciones donde me están diciendo. Entonces, ¿cuál es la desventaja principal de la matriz de adyacencia? ¿Cómo? ¿Cualquiera por allá están diciendo? Primera cosa, si es que la cantidad de nodos es muy grande, yo ni siquiera voy a poder guardar esta matriz. ¿Sí? Onda, si me dan 1.000.000 de nodos, esta cuestión va a ser de 1.000.000 por 1.000.000 y eso va a ser mucha memoria. Pero lo segundo es que si yo incluso pudiera guardar la matriz, un problema importante es que una operación que siempre se hace con los grafos es que yo les doy un nodo y ustedes me dicen cuáles son todos sus vecinos. Y esa operación es lenta en las matrices de adyacencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo en la matriz de adyacencia para encontrar los vecinos de un nodo? Recorrer toda la fila, toda la columna, dependiendo de la dirección que tenga, y ver dónde hay uno. Entonces, eso siempre se va a demorar orden de B, ¿sí? Donde B es la cantidad de vértices, ¿ya? Independiente de si el nodo, a lo mejor el nodo tenía solo dos vecinos, pero yo igual tengo que recorrer toda la columna, toda la fila, ¿ya? Bueno, y lo otro que lo mencioné recién es que ocupa espacio B cuadrado, ¿sí? Donde B la cantidad de nodos. Entonces, bueno, tiene algunas ventajas, pero también tiene desventajas. Hay ciertos casos donde se ocupa la matriz de adyacencia y en ciertos casos en que simplemente no la vamos a poder ocupar. Entonces, eso nos da la otra representación que es la lista de adyacencia,
que dándose cuenta de esto, de que la operación que yo más quiero hacer sobre generalmente lo que yo quiero hacer sobre un grafo es dar un nodo y a sus vecinos. Entonces guardo esa información. Yo tengo una lista donde a cada nodo yo le asocio una lista con sus vecinos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que recorrer los vecinos ahora es lineal en la cantidad de vecinos que tiene el nodo, ¿sí? Simplemente voy a la posición que le corresponde al nodo y recorro la lista, ¿sí? Entonces, si el nodo tenía 2 vecinos, me demoro 2, porque simplemente recorro 2, y si tenía más, me demoro simplemente la cantidad de vecinos que tiene. Y la otra gracia también es que la memoria es orden de E, donde es el tamaño de la arista. Porque ¿cuánto va a ser la suma de todas estas listas? Va a ser la cantidad de aristas, ¿cierto? Entonces esta lista yo guardo un entero por cada arista que haya, ¿ya? Bueno, módulo que aquí también tengo que guardar un poco de espacio para las posiciones que no tienen vecinos, cosas así, ¿ya? Pero igual está acotado para la cantidad de aristas. Ya, entonces, bueno, la desventaja es que si saber dos nodos están conectados, es lineal en la cantidad de vecinos de un nodo, ¿sí? Yo tengo que ir a la lista, recorrerla entera para ver si es que aparece como vecino el otro nodo, ¿sí? Lo mismo pasa con eliminar. Sí, hay una trampita aquí, ¿sí? Porque yo voy a hacer algo un poco mejor. ¿Qué pasa si yo les doy una lista de adyacencia y les quiero preguntar si dos nodos están conectados? ¿Qué podrían hacer? Porque la lista. ¿Cómo? Ya, podrían guardarla de ordenada. Bueno, aquí lo hice ordenada. Si se fijan, si yo la guardo ordenada, yo podría hacer búsqueda para encontrar el vecino. Bueno, eso depende de qué es lo que necesiten hacer. A veces es necesario hacer ese tipo de consulta. En este caso podría ayudar a hacer una búsqueda binaria. El problema es que igual lo tengo que mantener ordenado. Hay un trade-off. Ya, para hacerlo un poco más corto, bueno, así es como se implementa todos los ejemplos que voy a de código van a ser en C++, ¿ya? Si programan en Java, van a cagar. No, pero en general las cosas se traducen súper... existe una cuestión muy similar en Java con C++. Yo programo en C++, así que encuentro que C++ es mejor para programación competitiva que Java. Pero bueno, ya a ustedes si les gusta Java. Antes programaba en Java y después me cambié a C++. Mi vida cambió. Eso, ya. Entonces, generalmente lo que hace uno en C++, uno tiene un vector de vectores, de enteros, ¿sí? Porque esto es una lista de listas de cosas. Entonces, en la posición iésima de este vector, yo voy a guardar la lista que le corresponde al nodo iésimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo hacer una lista de tamaño n, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, le puedo... la gracia de estos recorridos, bueno, ¿cuál es el nodo que yo escojo para partir? Depende del problema, ¿sí? A veces me conviene partir de un nodo, a veces yo simplemente puedo partir desde cualquier nodo, ¿sí? Eso depende del problema, pero la cuestión es que yo parto desde algún nodo, ¿ya? Entonces, la idea del BFS es como partir en este nodo, después ir a los vecinos de este nodo, después ir a los vecinos de los vecinos, y así. Entonces por eso se dice como que es en anchura, ¿ya? Pero los vecinos, después los vecinos de los vecinos. Entonces, para hacer un BFS yo voy a mantener dos cosas. Uno, voy a tener una cola, ¿sí? ¿Saben todo lo que es una cola? Una cola donde yo meto cosas por detrás y salen por delante. ¿Sí? Siempre se ríen con eso. Ya, entonces yo voy a tener una cola donde básicamente voy a mantener, son como los nodos que están en mi frontera, ¿sí? Porque si se fijan yo voy a tener como una frontera de nodos, ¿sí? Primero voy a tener todos los vecinos, después los vecinos de los vecinos, y así mi frontera se va a ir creciendo. Entonces eso voy a mantener yo en mi cola. Y entonces inicialmente parto desde cualquier nodo y lo meto a mi cola, ¿sí? Así parte mi BFS. Y además voy a guardar, para cada nodo le voy a asociar un número, ¿sí? Que básicamente
lo que me va a representar es la distancia hacia ese nodo. Después vamos a discutir un poco eso. ¿Ya? En el fondo voy a guardar en qué paso de algoritmo yo descubrí un nodo. ¿Ya? Entonces parto con este nodo. Entonces hago mientras la cola no esté vacía, voy sacando cosas de la cola y expandiendo la frontera. Entonces, lo primero que tengo, inicialmente en la cola tengo un 1, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es sacar ese 1 y ver todos sus vecinos. Entonces, si es que los vecinos no estaban ya en la cola o no están visitados, entonces yo los voy a meter a la cola y como este lo alcancé en el tiempo 0, entonces esto los voy a decir que lo alcancé en el tiempo 1. ¿Ya? Entonces uno más de lo que lo alcancé. Ya si fijan tengo estos dos en la cola. Bueno, después voy a tener el 2, voy a ir a los vecinos del 2, si se fijan este y este ya los visité, ¿sí? Entonces no los voy a volver a visitar. Y voy a meter el 6 y el 3 a la cola. Como este lo encontré en el tiempo 1, entonces a este le pongo 200. ¿Ya? Si se fijan los nuevos nodos que voy agregando van a quedar al final de la cola, entonces yo siempre, esto efectivamente va a recorrer la cuestión en anchura, ¿sí? Primero va a recorrer los vecinos, después los vecinos de los vecinos y así. Entonces eso es importante. Entonces después sigo la cuestión, parto con el 1, voy a sus vecinos, aquí solo el 5 es un vecino nuevo, le pongo distancia 2, después saco el 6, los dos vecinos de él ya están recorridos, después el 3, lo mismo. Ya, entonces si se fijan, finalmente termino con un numerito en cada nodo. ¿Y qué es lo que me dice ese numerito? La distancia del nodo inicial a cada uno de los nodos. ¿Ya? Entonces, primera cosa que el BFS así me da gratis es la distancia de un nodo a todo el resto de los nodos. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa notaron además? ¿Qué particular tenía este grafo? ¿Por qué lo puse así? Que no es conexo. Entonces, si se fijaron, yo partí desde un nodo y solo recorrí la componente conexa, porque esta cuestión no tiene forma de pasarse a la otra cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente uno? Bueno, dependiendo del problema, es hacer un BFS desde cada componente conexa, para irla recorriendo toda. ¿Ya? Ya, lo primordial del BFS es que es bastante eficiente, en el sentido de que solo recorre, hagamos el análisis exacto. Yo a lo más paso una vez por cada nodo, ¿cierto? Porque si es que ya lo visité, no lo vuelvo a poner. Pero ¿y cuántas veces visito cada lista? ¿Cuántas veces pregunto por cada lista? No más. ¿Sí? 2 veces. 2 veces, ¿por qué 2 veces? Porque siempre vas a. Porque estás en el 1 y el 4, siempre vas a probar. Siempre vas a ver la lista una vez en el 1 y una vez en el 4. Claro, sí. O sea, siempre voy a probar hacia allá y hacia allá. Cuando la prueba hacia allá voy a meter el 4, pero cuando la prueba hacia allá, ese ya va a estar visitado si que no lo meto. Entonces, visito cada nodo una vez y cada lista nomás 2 veces. Entonces, por eso es orden lineal en la cantidad de vértices más la cantidad de listas. Bueno, algo que notar aquí, la cantidad de vértices, o sea, la cantidad de aristas, como que tiene una relación con la cantidad de vértices, ¿cierto? Si yo tengo una cantidad B de vértices, ¿cuántas aristas lo más puedo tener? B cuadrado, ¿cierto? Entonces, de alguna forma como que uno podría tratar de eliminar la cantidad de vértices solo con la cantidad de aristas porque siempre va a ser como mayor, ¿ya? Pero ojo que eso, al menos es que la cuestión, supongan que la cuestión son puros nodos desconectados, igual voy a tener que recorrer cada nodo una vez, así que eso de alguna forma lo voy a tener que ver, por eso siempre se anota los vértices y la arista. Entonces eso es lo primordial del BFS, en general no me cuesta nada hacer un BFS, ¿ya? Yo hacer varios BFS para recolectar varias información y no me va a tardar mucho tiempo. Entonces, que no cuando no tiene problemas de grafo, los BFS lo ocupa como para recolectar información parcial para después hacer otras cosas, ¿ya? Y puedo hacer varios BFS y no voy a tener problemas con eso. Bueno, lo que dije yo, podemos calcular la distancia de un nodo para los demás. Y otra cosa que es importante, que además de calcular la distancia, yo puedo encontrar el camino más corto que une un nodo con los demás. ¿Qué es lo que hago para eso? Voy a guardar además para cada nodo uno que se llama pattern de U, que me guarda desde qué nodo yo visité a otro nodo. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando termine el BFS?
recorrer este arreglo al revés y voy a encontrar el camino que une los nodos. Veamos código. ¿Sí? Entonces, como tenemos nuestra lista de adyacentes, ¿cierto? Y tenemos un vector de distancia que además yo lo voy a ocupar para saber si es que un nodo ya ha sido visitado o no. Entonces, inicialmente voy a partir con distancia. A todos los nodos les voy a asignar -1, como marcando que este nodo yo no lo he visitado. Entonces, en el BFS tengo una cola, ¿sí? Y como había dicho, lo que inicialmente hago es setear la distancia desde SS a 0 y meterlo a la cola, ¿ya? Entonces, mientras la cola no esté vacía, yo saco un nodo de la cola, ¿sí? QFront y QPOP, y luego recorro los vecinos de este nodo, ¿ya? Entonces, si es que yo no lo he visitado, es decir, la distancia es igual a -1, seteo la distancia de este nuevo nodo como uno más que la distancia a la que me han alcanzado a mí. Y aquí está lo que les decía, que digo que el parent de B es U, ¿sí? El nodo desde el cual yo visité B es U, ¿ya? Y también lo meto a la cola, ¿ya? Entonces esta cuestión va a correr y va a recorrer todos los nodos que pueda recorrer y al final en dist se va a guardar la distancia desde ese a todos los otros nodos, ¿ya? Bueno, y acá abajo anoté otra cosa que esto va a recorrer solo la componente conexa del nodo que partí. Entonces, típicamente uno lo que hace es correr el BFS desde todas las componentes conexas. Entonces, por esa razón guardé el dist, lo guardé como una variable global para que entre llamadas del BFS se mantenga. Entonces, yo primero parto con la distancia, la seteo a todo a -1, lo mismo con el padre todo a -1, y después, si se fijan, lo que voy a hacer es recorrer cada uno de los nodos. Y por cada uno de los nodos yo voy a tratar de expandirme, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo voy a partir desde algún nodo y me voy a expandir desde él y voy a visitar algunos nodos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si es que yo ya visité algunos nodos, cuando pase por ellos por el for, entonces su distancia ya va a estar seteada, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto efectivamente va a recorrer cada una de las componentes conexas, ¿ya? Eso. ¿Tienen dudas con este código? Bueno, BFS es algo que deben saberse así como muy... No me equivoqué, ¿cierto? El año pasado me había equivocado en algunas cosas. No me acuerdo si la arreglé todas. Que el BFS es una cuestión que tienen que saber así como muy rápido, programarla así en 10 segundos, ¿sí? No, un poquito más, que sea, 30 segundos. Programar un BFS, ¿ya? Se le llama diámetro al largo del camino más largo. ¿Por qué? Porque puede haber más de un camino con el mismo largo, ¿sí? So, por ejemplo, en este grafo, estos dos caminos tienen el mismo largo, ¿ya? Generalmente cuando hable yo de diámetro, me voy a referir tanto al largo del camino como al camino, ¿ya? Pero eso no es 100% correcto, porque en verdad yo no puedo hablar del diámetro del árbol, ¿sí? Porque va a haber más de un camino que tiene el mismo largo, ¿ya? Quizás podría hablar de un diámetro del árbol, qué sé yo, pero técnicamente lo correcto es hablar, el diámetro del árbol es la distancia del camino más largo, no el camino más largo, ¿sí? Pero si es que me escuchan decir diámetro, yo a veces me voy a referir como diámetro al camino mismo, ¿ya? Eso como una salvedad. Entonces, la gracia es que en un árbol yo puedo encontrar el diámetro, incluso puedo encontrar uno de los caminos que tiene este largo en tiempo O de B más E, ¿sí? Cogemos un nodo cualquiera y hacemos un BFS. Parto desde un nodo y encuentro el nodo que está a distancia máxima. Pueden haber varios nodos a distancia máxima. En particular, este nodo y este nodo van a estar a la misma distancia de este, y los dos están a distancia máxima, ¿sí? Entonces me quedo con cualquiera. ¿Y qué puedo hacer después con eso? Otro BFS. ¿Ya? ¿Y qué hago después con ese otro BFS? Y ahí me quedo con el más lejano. Entonces puedo hacer otro BFS y me quedo con el más lejano, que va a ser ese. Podría ser eso de ese, los dos están a la misma distancia, ¿cierto? Me quedo con cualquiera. Y lo que estamos estipulando es que ese camino que me va a guiar es el diámetro, ¿ya? Es bastante intuitivo, ¿sí? Bastante intuitivo que ese es el diámetro. Demostrarlo igual es un poquito engorroso, pero yo creo que intuitivamente uno igual se puede convencer de esto.
la propiedad fundamental que estamos diciendo es que si yo tomo cualquier nodo y encuentro el nodo que está más alejado, el nodo más alejado va a estar en uno de los extremos del diámetro. ¿Sí? Esa es como la propiedad fundamental. Que demostrar esa propiedad tenéis que ir por caso, porque si es que, ¿qué pasa si que no fuera uno de los extremos del diámetro? Entonces encontraría una contradicción, qué sé yo. Tenéis que revisar varios casos, pero intuitivamente se entiende bien intuitivamente. Entonces esa es la propiedad fundamental. Dado cualquier nodo, el nodo más alejado de él tiene que estar en uno de los extremos del diámetro. Que hay módulos que puede haber más de un diámetro, ¿cierto? Entonces el nodo más alejado de este puede ser esto o este, ¿cachai? Entonces, módulo eso. Entonces, ahí si se fijan, yo entonces puedo encontrar el diámetro fácil. ¿Y cuánto me demoré en hacerlo? ¿Qué cosas hice? 2 veces, ¿cierto? Entonces me demoré tiempo lineal en el tamaño del grafo, ¿sí? Entonces encontré y además, yo tengo este camino, ¿cierto? Porque ya hice este BFS, encontré el más alejado, después hice un BFS desde acá, y cuando hago el BFS desde acá, si se fijan, yo puedo guardar este camino con esta cosa que yo les dije de guardar el parent, ¿ya? Entonces, además de tener la distancia, de tener los extremos, además yo tengo el camino que es más largo, ¿sí? Uno de los caminos que es más largo, ¿ya? Entonces, generalmente me sirve encontrar esta cuestión para hacer otras cosas. Por ejemplo, el problema es que son como el siguiente. Supongamos que yo les doy un árbol y le voy a hacer varias consultas. Les voy a preguntar, les voy a dar un nodo y usted me tiene que decir cuál es el nodo a distancia máxima de él. Cuál es la distancia al nodo más alejado de él. ¿Qué podrían hacer? Basándose en esto que tenemos acá. Si es que yo hago un BFS desde acá y un BFS desde acá, voy a tener la distancia de este a todos los nodos, aunque es lo mismo de todos los nodos a ese, ¿sí? Porque esta cuestión es... Ojo, aquí estamos hablando de grafo no dirigido, sino toda esta discusión no tiene sentido. Y si yo hago un BFS de este, entonces voy a tener la distancia a cada uno de los extremos. Entonces cuando me pregunten por un nodo, me quedo con la mayor de esta distancia, pues ese va a ser el nodo más alejado. Entonces a partir de cualquier nodo hice un BFS. De esta no tenéis que hacerlo nuevo porque ya lo tenéis, ¿cachai? ¿Sí? Lo hiciste para calcular. Entonces en 3 BFS yo puedo calcular esa cuestión.